Sí. Ok, creo que ya estamos en vivo. ¿Ya? Okay. Hola a todos. Por parte de CABE queremos presentar a Silvia Quesada, que hablará sobre cómo superar la adversidad y reconstruir la realidad. Gracias, Dani. Bueno, en este mundo, en estos días, el mundo entero está viviendo situaciones de cambio. El mundo entero está revolucionando, estamos encontrando nuevas maneras de relacionarnos, nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de hacer muchas cosas. Y como esta situación que estamos viviendo, hay muchas situaciones en la vida que son complicadas o dolorosas, que con el tiempo descubrimos que somos más valientes, más fuertes ya que pasa la adversidad, más seguros cuando pasa la crisis. La palabra crisis significa crecimiento. Y la palabra la palabra crisis en Oriente la consideran como una oportunidad o reto, una oportunidad de crecimiento. Entonces, es muy importante ver dónde está puesta nuestra atención en este momento. Los primeros días seguramente nos refugiamos en las redes sociales, en todo lo que es estar conectados con el mundo, pero hay que identificar si nuestra atención está puesta hacia las noticias amarillistas, hacia todo lo que está pasando en China, en México, en Estados Unidos, cuántas personas están enfermando, si estamos poniendo nuestra atención en eso o si estamos poniendo nuestra atención en las cosas positivas, en lo que podemos realmente, de lo que podemos nutrirnos y lo que realmente nos está alimentando, porque finalmente, ahorita voy a comentarles algunas técnicas de cómo elevar nuestro sistema inmunológico, porque finalmente lo que pensamos es lo que nos va a dar la fortaleza o la debilidad que el cuerpo finalmente va a responder a esos pensamientos, porque todo pensamiento genera una emoción, toda emoción genera, se liberan sustancias químicas en el cuerpo que o nos fortalecen o nos debilitan. Nietzsche sostenía que todo lo que no te mata, decía, te hace más fuerte. Y la adversidad siempre va a llegar, disfrazada de inundaciones, disfrazada de tormentas, disfrazada de enfermedades, disfrazada de virus, pero todos los eventos en nuestra vida, una vez que nos preguntamos el para qué en vez del por qué y aprendemos de ellos, se vuelven recuerdos, se vuelven experiencias, se vuelven aprendizaje. Y no está en nosotros, qué padre sería poder decidir todos los eventos de nuestra vida, ¿verdad? Todo lo que queremos vivir. No está en nosotros en decidir todo lo que vamos a vivir, lo que sí podemos decidir es cómo vivirlo, si desde el dolor o si desde el amor. Entonces, nuestra atención, nuestra mirada es dónde está puesta tu mirada. Y como ejemplo, nosotros como padres, nosotros como educadores, somos el ejemplo de las generaciones que no son futuras, son generaciones del presente. Entonces, cuando tenemos nuestros cimientos bien fuertes en nuestros valores, no hay nada que pueda devastarnos. Recordemos que el miedo nos consume, pero ¿es el miedo a qué? Nuestros miedos, ¿qué es realmente el miedo? El miedo son formas de pensamiento. Generalmente son pensamientos que proyectamos hacia el futuro. Miedo a quedarme sin trabajo, miedo a perder el trabajo, perder mi estabilidad económica, miedo a quedarme sin alimento. Lo digo en tono de pregunta. En realidad, ¿nos vamos a quedar sin alimento? ¿En verdad nos vamos a quedar sin recursos? Yo creo que afortunadamente tenemos, el gobierno finalmente sí está viendo de alguna manera, y si no el gobierno, ahí tenemos personas a nuestro alrededor que
que sí pueden ver por nosotros. Obviamente entiendo que la situación nos lleva ahí. ¿Ahora cómo voy a pagar mis deudas? ¿Y ahora cómo voy a resolver esto? Pero si prestamos nuestra atención a la afuera, nos perdemos del aprendizaje que esta situación trae para nuestra vida. Esta situación es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad de crecimiento y de poder hacer cambios. Entonces, todas las situaciones en nuestra vida solamente podemos decidir si lo vemos desde el miedo, desde el dolor, o si lo vemos desde el amor. Si lo vemos desde el amor, vamos a encontrar ese aprendizaje, esa experiencia divina, ese aprendizaje detrás de la situación. La ganancia oculta detrás del conflicto, detrás de la enfermedad, detrás de la situación que estés viviendo, cualquiera que ésta sea. Porque toda enfermedad, toda situación tiene algo que enseñarte. Todo tiene un aprendizaje y no vivimos las situaciones solamente porque sí. Se dice que nosotros somos creadores de nuestra realidad. Entonces, si somos creadores de la realidad es el resultado de nuestros pensamientos, de nuestras circunstancias internas. Y ahorita como tenemos un consciente personal, es como una mente consciente que está al mismo tiempo conectada con el todo. Tenemos nuestra conciencia personal, nuestra conciencia familiar, nuestra conciencia social, nuestra conciencia universal. Y estamos conectados unos con otros y es normal sentir de repente miedo, sentir de repente tristeza, sentir de repente sufrimiento, porque finalmente si hay otras personas que sufren, y estamos conectados, es normal sentir ese sufrimiento, esa tristeza. Pero detrás de cada situación que vivimos siempre hay algo que ganar, hay mucho que ganar, hay mucho que descubrir, hay mucho que aprender. Estamos realmente reconociendo ahora estamos conociendo a nuestros hijos en esta etapa. ¿Qué podemos encontrar realmente de saludable en esto que estamos viviendo, en esta realidad? Estamos como teniendo esta oportunidad de conocer a nuestros hijos ahora sí, porque antes estábamos tan distraídos en el mundo que no nos dábamos ese permiso de realmente convivir con ellos, de realmente educarlos, de realmente enseñarles. A veces dejamos la educación en manos de los educadores, los de la escuela, y nos olvidamos que los principales educadores somos nosotros como padres. Entonces, ahorita en este tiempo nos estamos quizás reencontrando incluso con nuestra pareja, quien seguramente ha cambiado, o quizás soy yo quien ha cambiado. Tal vez encontrando nuevas soluciones, nuevos caminos para vivir mejor. Pero lo más importante es que en este momento nos estamos reencontrando con nosotros mismos, con nuestra realidad interna, tal vez con nuestros miedos. Y son precisamente nuestros miedos los que pueden llegar a consumirnos. Pero ¿qué es el miedo? El miedo es un estado emocional, es una emoción. Es una emoción que compartimos con todos los seres humanos, incluso con los animales. Y es realmente un valioso legado evolutivo porque es un programa de supervivencia que tenemos ya como en nuestro chip de nuestro sistema interno, ¿no? Cuando el cerebro produce esta emoción del miedo, prepara el cuerpo para producir conductas de huida y de afrontamiento ante estímulos potencialmente peligrosos, como el ataque de un animal cuando tenían que salir a cazar para poder comer. Ahora, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo hoy? Realmente este sistema de emociones lo traemos desde en aquella época cuando teníamos que salir a conseguir el alimento, sobrevivir, o más bien, sí, sobrevivir ante días de estar caminando para poder ir y cazar el mamut y entonces regresar a casa para que toda nuestra familia pudiera comer. Entonces, traemos ya eso, pero ahorita nuestra realidad es totalmente diferente a como era antes. El miedo ahorita es a qué. Entonces yo creo que es muy importante que hagas como que te eches un clavado dentro para identificar de qué estás huyendo en este momento. Antes, en esta época donde tenían que huir porque si no el animal el depredador los iba a cazar a ellos. Entonces, el miedo, como les decía, lo compartimos con los animales. Incluso cuando un animal está saliendo y entonces tiene el riesgo de que sea
cazado de ser presa de un depredador, entonces el animalito responde gracias al miedo, huye. El miedo nos da toda esa energía que requerimos, el cortisol, para poder irnos, correr y poner en marcha todo nuestro cuerpo y darnos la energía suficiente para huir. Entonces, en este momento, ¿realmente de qué podrías estar huyendo? ¿O a qué le tienes miedo? Comprendo que quizá es la preocupación de perder tu salud o de quienes amas, o quizá tal vez es la seguridad económica lo que tienes miedo a perder. Pero ese miedo está proyectado hacia algo que en este momento, aunque es una realidad que estamos viviendo, pero no estás viviendo todavía esa pérdida económica. O sea, todavía tienes recursos. Mira, si tú sabes quién eres, si tú reconoces cuáles son tus recursos internos, vas a encontrar siempre una manera de sobrevivir en el mundo, de poder ofrecer algo al mundo para obtener lo que tú necesitas. Hay un versículo bíblico que lo estoy recordando en este momento, que dice que si el ave no tiene que esforzarse ni tiene que batallar para conseguir el alimento, ¿por qué tú tendrías que preocuparte por eso? Entonces, podemos aprender de la naturaleza, podemos aprender de todo lo que nos rodea para poder encontrar esos recursos que tenemos ya adentro, porque estamos de alguna manera, somos parte de un todo. La sabiduría que existe en el universo, la sabiduría que existe en el árbol, la sabiduría que existe en un ave, la sabiduría que existe en el sol, la sabiduría está también dentro de nosotros. Y cuando esto pase, porque todo pasa, estoy segura de que todos habremos aprendido algo, vamos a darnos cuenta de lo que aprendimos. Entonces, yo te invito a que vivas este momento como un retiro y un encuentro contigo mismo, con los que están ahí contigo, con tu compañero, con tu compañera. Aquello que antes decías que no podías hacer por falta de tiempo, hoy es tu momento. Y puedo ver lo que estoy viviendo hoy como un regalo, ¿sí? Tal vez a veces de esos regalos que parece que están envueltos en papel periódico, pero por dentro son muy valiosos, traen una gran riqueza consigo. Entonces, cuando las cosas van bien, es muy probable que la mayoría de las personas se preocupen o no se preocupen más bien en ir más allá, ¿no? Cuando todo va bien, no necesitamos realmente resolver algo. Cuando las cosas van bien, estamos deseando que llegue el fin de semana, la reunión, las vacaciones, toda nuestra atención está hacia afuera, cuando todo está bien. Cuando hay conflicto, cuando hay crisis, es entonces cuando tenemos que encontrar recursos para poder sobrevivir, para poder hacer cambios, para poder ver cómo voy a resolver. Y esta situación nos está obligando a estar adentro. Así como nos está obligando a estar adentro de nuestras casas, nos está obligando a estar adentro, a entrar en nosotros mismos para poder redescubrirnos, descubrir realmente. Y si tienes miedo, cualquier emoción que estés experimentando, vívela, está bien, vívela y tú puedes dialogar contigo mismo con esas emociones para ver también qué te quiere decir la emoción. Todas las emociones, ninguna emoción es negativa, todas las emociones son muy positivas porque algo tiene una función. El miedo, como les decía, nos permite huir ante un peligro, pero ¿esto realmente es un peligro real? Hay que ver cuáles son tus miedos. Huir ante un peligro o también el miedo nos permite como evaluar una situación, ¿no? Si esta situación es peligrosa para mí, ¿qué tengo que hacer para evitar que suceda? Y entonces está bien tener miedo porque de esta manera nos cuidamos, nos cuidamos los unos a los otros, cuidamos nuestra salud porque también hay alimentos que te ayudan a tener tu sistema inmunológico fuerte. He visto muchos videos en YouTube de recetas que la gente publica que para evitar el coronavirus, o si ya lo tienes, cómo sanarte, ¿no? Entonces, realmente, afortunadamente, la tecnología nos permite conectarnos unos con otros de manera virtual, pero también comunicar toda esa riqueza que vamos encontrando en este camino y poderla compartir para poder ayudar a otros. Entonces, las tormentas, las inundaciones, todo esto
no depende de nosotros. Pero cuando la inundación, cuando la tormenta, cuando el viento fuerte pasa, cuando la enfermedad viene, si tus cimientos, que son tus valores, son fuertes, si tus cimientos, que son tus recursos internos, son fuertes, entonces no va a haber nada que pueda derrumbarte. Y es solo conociéndote a ti mismo como puedes encontrar y reconocer ese reino interior, esa riqueza interior. Y cuando lleguen las inundaciones, cuando llegue la tormenta, cuando quiera golpear tu casa, que es tu cuerpo, que es tu mente, cuando es tu corazón, y si tú no has encontrado más allá, es porque estás en lo superficial. Entonces la adversidad te va a devastar. Pero cuando tú entras en ti, cuando vas más allá, cuando sales de esa zona de confort, es cuando se da el cambio. Entonces, afortunadamente ahorita con esta situación hemos tenido que salir de esa zona de confort o de esa rutina, ¿no? En la que estábamos. Y seguramente cuando estábamos en la rutina del trabajo, de córrele para allá con la escuela, todo, a lo mejor nos quejábamos y decíamos, ay, quisiera tener un día de descanso. Quisiera al menos un tiempo descansar. Y ahorita que estás descansando, probablemente sí, probablemente no. Seguramente habrá personas, ¿verdad? Que esto que pareciera un descanso es todo lo contrario y pudiera ser porque es estar todo el día con los niños, todo el día viendo a ver qué actividades encontrar. Y está bien, estás desarrollando tu creatividad. Antes no teníamos tecnología, antes no teníamos computadoras, antes no teníamos ni teléfono y teníamos que buscar, la creatividad era la que estaba ahí haciendo que buscáramos a qué jugar, qué hacer, qué crear. Y gracias a todo eso es que ahora tenemos tantos inventos, ¿no? Que se han creado, que el hombre ha creado gracias a su parte creativa. Entonces, una manera de superar esta adversidad es encontrar eso oculto, esa ganancia oculta, ese aprendizaje divino. Y el otro punto es desear el bien para los demás en la medida de nuestras posibilidades, claro. Pareciera algo muy simple solamente desear el bien, pero el poder que tiene nuestra intención va más allá de nosotros. El pensamiento es energía y tanto la salud como la enfermedad inician con un pensamiento. El poder de la oración, podemos darnos cuenta cómo hay, siempre hay un efecto detrás de una intención, detrás de un pensamiento, detrás de una mirada, detrás de una palabra. Y todo esto que estamos viviendo ahorita, la manera como nosotros lo estamos enfrentando nuestros hijos, que están como con una mirada súper receptiva, sobre todo desde que están las 24 horas con nosotros, están atentos a cómo nosotros respondemos ante la adversidad. Y esto que estamos viviendo hoy, cómo nosotros estamos respondiendo, va a ayudar a que ellos en el futuro, cuando se presente una situación, ellos van a saber cómo resolverlo si nosotros le damos buenos ejemplos de cómo hacerlo. Y hablando específicamente del pensamiento, de las emociones, de cómo nuestra intención tiene poder, hay un estudio, el doctor Masaru Emoto, él hizo un estudio donde pone en unos frascos con agua y a largo del tiempo, en estos frascos con agua le pone una etiqueta. Y entonces en una etiqueta le pone odio y en otra etiqueta le pone amor. Y él empezó a estudiar las moléculas del agua, de cómo se iban transformando en base a esa intención, en base a esa etiqueta, en base a esa palabra. Y descubrió con el tiempo que la molécula del agua en ese vaso, en ese frasco donde decía odio, la molécula del agua se había hecho turbia, se había transformado de una manera turbia. Y en esa frasco, botella, donde estaba la etiqueta que decía amor, las moléculas del agua se habían transformado y parecían como copos de nieve. Entonces, a partir de ese estudio se han hecho muchos otros estudios y se ha descubierto, se ha investigado al respecto y nos hemos dado cuenta, nosotros mismos podemos darnos cuenta de cómo cada palabra trae consigo una energía,
trae como poder. Y por ejemplo, cuando tú te ha pasado seguramente que cuando estás pensando en alguien, a veces te llama o te lo encuentras, y lo mismo sucede cuando tienes una emoción con tu hijo, con tu pareja. Si tú estás pensando en tu pareja de una manera positiva, entonces es muy probable que la respuesta que veas en esa persona sea positiva. Entonces ahorita el cómo tú estás viviendo esto que estás experimentando, el cómo tú lo estás interpretando, porque finalmente la vida trae consigo tantas situaciones, pero es como tú lo interpretas, como tú lo vas a vivir. Entonces, el cómo tú lo interpretas va a ayudar o va a perjudicar en tu salud, y puede ayudar o puede influir, de alguna manera va a influir positiva o no positivamente en los demás. Y yo he hecho en mis conferencias, doy algunos ejemplos de cómo funciona también el pensamiento, de cómo funciona la intención, y de cómo en las otras personas, cuando tú estás preocupado por alguien, le ayudas a elevar su sistema inmunológico, a fortalecerlo, o le influyes para que se le debilite su sistema inmunológico. Entonces, es muy importante por eso tener el deseo y la intención, y pensar bien. Y quizá también hay muchas meditaciones que podemos hacer. También podemos pensar en el mundo de una manera positiva. Podemos hacer oraciones colectivas, meditaciones colectivas. Tú en tu espacio puedes buscar oportunidades para, cuando pienses en el mundo, pensarlo pero en positivo. Aunque el mundo te esté mostrando una realidad quizá catastrófica, pero puedes escuchar y tú enfocarte en lo positivo. Puedes ver y tú no ver. Puedes escuchar y no escuchar, o seleccionar qué escuchar y seleccionar qué ver. Porque no importa lo que tus ojos vean, no importa lo que tus oídos escuchen, lo importante aquí es cómo tú interpretas lo que estás viendo, lo que estás escuchando. Y más allá de lo que interpretas es qué puedes hacer tú al respecto. Vaya, si esta situación tiene una solución, pues entonces ¿para qué nos preocupamos? O sea, sí, hay que ocuparnos, pero no nos preocupemos más allá de lo que ya estamos haciendo. Y si no tiene solución, pues ¿para qué nos preocupamos también, no? Si no hay nada que podamos hacer al respecto para cambiar lo que está afuera, entonces ¿para qué nos preocupamos? Mejor vive cada día, cada momento como un momento único. Y para poder reconstruir nuestra realidad, la realidad de afuera es el resultado de nuestra realidad interna. Me gustaría contarles un cuento. Este cuento es de Jorge Bucay y se llama La ciudad de los pozos. En esta ciudad, que es la ciudad de los pozos, esta ciudad no estaba habitada por personas, como todas las demás ciudades en el planeta. Esta ciudad estaba habitada por pozos. Eran pozos vivientes, pero pozos al fin. Los pozos se diferenciaban entre sí no solo por el lugar en el que estaban excavados, sino también por el brocal, la abertura que los conectaba con el exterior. Había pozos pudientes, había pozos ostentosos, había pozos con brocales de mármol y de metales preciosos, pozos humildes de ladrillo y de madera, y algunos otros más pobres, con simples agujeros que se abrían en la tierra, y la comunicación entre esos pozos era de brocal a brocal, y las noticias cundían rápidamente de punta a punta del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda nueva, que seguramente había nacido en algún pueblito humano, y esta nueva idea señalaba que todo ser viviente que se quisiera debía cuidarse, y que para poder cuidarse debía cuidar más su interior que su exterior. Lo importante ya no era lo superficial, sino su contenido por dentro, ¿no? Porque si todos estaban unos muy ostentosos y se preocupaban más por cómo se miraban por fuera. Y así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Como ya había que cuidar más el interior, entonces empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de joyas, de monedas de oro, de piedras preciosas. Otros más prácticos se llenaban de electrodomésticos, de aparatos mecánicos, de celulares, computadoras, de todo lo que encontraban que fuera
que fueran cosas físicas, pero finalmente novedosas o que llenaran todo ese hueco que había dentro, ¿no? Algunos otros optaron por llenarse de arte y fueron llenándose de pinturas, de pianos de cola sofisticados, esculturas, y finalmente los intelectuales se llenaban de libros, de manifiestos ideológicos, de revistas especializadas. Y entonces pasó el tiempo y la mayoría de los pozos se llenaron a tal punto de que ya no pudieron incorporar nada más dentro de sí mismos. Los pozos no eran todos iguales, así que algunos se conformaron con seguir metiendo cosas en su interior y alguno de ellos, que era diferente, en lugar de apretar el contenido, de seguirse metiendo más cosas, decidió aumentar para que pudiera caber y meterse más cosas, decidió aumentar su capacidad y se empezó a ensanchar. Entonces, no pasó mucho tiempo antes de que la idea fuera comunicada y fuera imitada por otros pozos. Todos los pozos gastaban parte de su energía en ensancharse para poder hacer más espacio en su interior, para poder llenarse de más cosas. Hasta que un pozo pequeño, que estaba alejado de la ciudad, empezó a ver a todos los demás ensanchándose de manera desmedida, llenándose de cosas, y él pensó, si siguen así, un día van a explotar o van a confundirse con el que está al lado, ¿no? Ya no va a haber límites entre uno y otro y van a perder su identidad. Y entonces a partir de esa idea se le ocurrió una manera diferente de aumentar esa capacidad. Y dijo, bueno, en vez de hacerme ancho, me voy a hacer grande, pero hacia arriba. Y entonces empezó a crecer hacia arriba. Y más que hacia arriba, empezó a crecer hacia abajo. Al ver que no podía crecer hacia arriba ya, empezó a crecer hacia abajo, hacia lo profundo. Se dio cuenta de que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar más, entonces empezó a vaciarse de todo. Se dio cuenta que si quería ser más profundo debía vaciarse de todo lo que estaba fuera, de todo su contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, por supuesto, como todos de repente nos da miedo encontrarnos y ver qué hay ahí, ¿no? Pero después, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo y entonces se vació de posesiones, de todo lo que tenía. Entonces ese pozo empezó a volverse profundo, mientras todos los demás se iban apoderando de todas las cosas que él de las que se iba liberando, de las que iba desechando, de todo lo que iba sacando. Y los demás empezaron a llenar todavía más. Hasta que un día, de manera sorpresiva, ese pozo que crecía hacia adentro se llevó una gran sorpresa. Adentro, muy adentro y muy en el fondo encontró agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua. Este pozo superó toda expectativa, superó la sorpresa y empezó a jugar entonces con el agua. Al principio fue extraño para él, pero entonces empezó a jugar con el agua, empezó a disfrutar, empezó a humedecer sus paredes, salpicando incluso los bordes hacia afuera. Y por último, sacando toda esa agua, se empezó a llenar tanto de agua que toda esa agua empezó a salir. Y esa agua que empezó a salir, empezó a regar todo afuera. Y al regar todo afuera, ayudó a que todas esas semillas que estaban ahí, que estaban sembradas desde muchos años atrás y que no habían podido florecer, empezaron a florecer. Brotó el pasto, brotaron los árboles, las flores, los tronquitos, todo lo que antes estaba ahí listo para germinar, empezó a germinar gracias a esta agua. Y entonces los árboles se hicieron grandes. La vida empezó a surgir alrededor de él. Todo empezó a verse de colores, hasta que otros árboles empezaron a notar este cambio y lo llamaron el vergel. Todos le preguntaban cómo había conseguido ese milagro y él dijo, ningún milagro. Hay que buscar en el interior, decía él, hacia lo profundo. Y muchos sí quisieron seguir su ejemplo, pero se desanimaron cuando supieron que tenían que liberarse de todas las posesiones que tenían, que había que vaciarse de todo lo que había dentro.
Y entonces en vez de ello, pues siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse de más cosas. Pero en la otra punta de la ciudad, otro pozo decidió correr el mismo riesgo. Y también empezó a profundizar y también llegó el agua. Y también salpicó hacia afuera, creando un segundo oasis alrededor suyo. Y entonces le preguntaban, ¿qué harás cuando termine el agua? Y él decía, no sé lo que va a pasar, pero por ahora, cuanto más agua saco, más agua hay. Y así pasaron cuantos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era la misma, y que el mismo río subterráneo que pasaba por un pozo inundaba la profundidad del otro pozo. Y se dieron cuenta de que se abría para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de brocal a brocal, sino ahora también desde adentro. No solamente de manera superficial como lo hacían antes, sino ahora también desde lo profundo. Y entonces la comunicación profunda que solo consiguieron entre sí y que pudieron comunicarla con otros pozos que corrieron ese mismo riesgo de entrar en sí mismos, de poder conectarse con ese profundo, con esa agua profunda, con ese mar interno. Descubrieron que podían comunicarse unos con otros a través de descubrirse y entrar en sí mismos. Y es lo mismo que nosotros podemos hacer ahora. Ahora que es menos fácil ir para relacionarnos con el otro, podemos hacerlo desde nuestro interior, desde esta casa, desde este hogar, desde el lugar donde estamos, pero también desde nuestra casa interior. Entonces, te voy a invitar en este momento a que hagas, no sé cuánto tiempo nos queda. Creo que ya estamos en tiempo, pero si voy a tomarme unos 5 minutitos, te voy a invitar a hacer un ejercicio de interiorización. Si quieres, lo puedes hacer con tus ojos cerrados. Y date cuenta de que estás respirando, date cuenta de tu respiración. Ve tomando conciencia de ti mismo, no de tu historia, no de tu pasado, no de tu futuro, solo de ti mismo ahora, porque lo que importa en este momento es el ahora. Y tal vez puedas darte cuenta de la riqueza que hay dentro de ti. Ve más allá de tus pensamientos y dentro de ti repite, yo soy yo. Yo soy yo más allá de todo lo que está fuera de mí. Yo soy yo más allá de mis miedos. Tal vez puedas encontrar ese fundamento inquebrantable dentro de ti, esa riqueza profunda, esos recursos internos que ahí están. Y es entonces cuando descubrimos que la adversidad es una oportunidad maravillosa porque nos obliga a profundizar, a despertar, a descubrir quién realmente somos. Y la adversidad nos obliga a hacer cambios. Y algunas maneras para cerrar, algunas maneras para elevar tu vibración, para fortalecer tu sistema inmunológico son haciendo ejercicio, agradeciendo. Agradece lo más que puedas, agradece lo que tienes, agradece la salud. Reconocer al otro, a la persona que está frente a ti, al que está a tu lado. Reconócelo desde el amor. Aprender algo nuevo, esta es la oportunidad para aprender. Hacer ejercicio, a lo mejor el espacio es tan pequeño que se te dificulta moverte en el área donde estás y hacer mucho movimiento, pero haz ejercicios de respiración, haz ejercicio Brain Gym. Estamos en tiempo. Gimnasia cerebral. Hay muchos ejercicios muy interesantes que puedes encontrar en YouTube para hacer ejercicio mental y ejercicio físico en espacios pequeños. Agradece por todo, agradece por las personas que te han aportado en la vida, agradece por las personas que te aportan día con día. A ti agradécete por todo lo que has hecho hasta hoy, por todo lo que estás haciendo, porque estás haciendo lo mejor que puedes. Agradécete por lo que estás ahorita enfrentando, por lo que estás superando, porque cada día sobrevives, porque cada día resuelves. Si es posible, vuélvete niño otra vez, juega con tus hijos. Si no tienes hijos, desconéctate un poco de la televisión para conectarte con tu parte creativa. Lee libros, es muy importante que aproveches esta oportunidad para hacer todas aquellas cosas que no podías hacer cuando decías que no tenías tiempo. Entonces, reconocer al otro es
abrazar al otro, no precisamente de manera física, es dialogar con esas personas por teléfono, siempre hay oportunidad para sanar nuestras relaciones, para perdonar, para pedir perdón. Es una oportunidad esta para poder hacerlo. Y hazlo con gratitud, hazlo con amor y sin expectativas. Tratándose de aprender cosas nuevas, pues hay mucho que aprender, ¿no? Un nuevo idioma, aprender a cocinar platillos diferentes. Afortunadamente, CABE tiene muchos oportunidad desde ahorita, desde donde estás, desde esta realidad que estamos viviendo. Hay muchos programas educativos que CABE te ofrece y yo te invito a que busques porque siempre buscando se encuentra. Así que te invito a que te encuentres contigo mismo, que te reencuentres contigo mismo, que te reconozcas a ti mismo y que puedas aprender de esta experiencia rescatando lo positivo. Me gustaría, si hay tiempo si hay preguntas, dar un poquito de espacio a preguntas si es que las hay. ¿Dani? Hola a todos. Perdón, lo estaba tratando de quitar el video. Estoy como viendo el tiempo y digo, ya, creo que ya No, estás bien. Pues ahorita más que nada, si me están viendo, escuchando, no sé si quieran en el espacio donde está el chat, si quieren escribir una pregunta y yo se la leo a Silvia para que nos responda. Entonces, para poder responder a todas sus preguntas. Unos 5 minutos de preguntas, si es que tienen alguna pregunta o duda, algo que se les ofrezca. Y tal vez algún comentario, ¿verdad? Sí. Porque finalmente yo no tengo ni la verdad absoluta ni el conocimiento absoluto y yo creo que todos aquí podemos aportarnos porque para eso estamos, ¿verdad? De eso se trata. Todos tenemos nuestra propia realidad y nuestros propios recursos, riqueza interior que podemos compartir con otros. No veo preguntas, pero nada más veo que dice excelentes consejos, gracias por compartir. Gracias. Pues yo creo que, pues muchísimas gracias Silvia, de verdad. Contraria, Dani, gracias a para ti. mí ha sido un honor poder coordinar esto contigo. Agradezco a todo CABE por el apoyo. Creo que ha sido una bendición poder compartir tiempo a las personas. Creo que ahorita, como dijo Silvia, es momento de reflexionar en sí mismos para poder aplicar todo el tiempo en crecer, en seguir adelante y que siempre en momentos de crisis hay varias frases que dicen que siempre en momentos de crisis hay grandes oportunidades. Entonces, aprovechar este tiempo de verdad y más que nada tomarse el tiempo de verdad de pensar y escucharnos a sí mismos. Entonces, espera, Dani, tengo un comentario. Entonces, ahorita lo escriben. Mientras escriben el comentario, también algo importante que podría ayudar bastante. Yo les recomiendo que, yo sé que al principio a lo mejor, qué padre, ¿no? Voy a descansar y como que a lo mejor nos levantamos hasta tarde y aprovechamos que no tenemos que ir físicamente a trabajar, pero llega un momento donde parece que ese descanso se hace interminable y como que nos cansamos de descansar. Entonces, yo creo que es importante poder hacer como un programa de actividades, levantarte temprano, no importa si no estás yendo al trabajo, levantarte temprano a las 8 de la mañana, a la hora que tú elijas, y hacer un programa de actividades, hacer ejercicio, hacer meditación, hacer un poquito de lectura en la mañana. Hay varias actividades que puedes hacer para poder mantenerte en un estado de despertar esta conciencia. Mira, no hay ninguna persona que estando ocupado o estando enfocado en el afuera, despierte esa conciencia interior y pueda crecer desde adentro. La única manera de crecer es desconectarnos del afuera para conectarnos con el adentro. Y entonces, yo les recomiendo que se hagan un programa de actividades como un horario, así como a nuestros hijos les ponemos sus actividades, también nosotros ponernos un programa. Tú te puedes buscar un espacio, a lo mejor en el carro, a lo mejor en el baño, a lo mejor un espacio contigo mismo para poder tener ese tiempo a solas. Y aunque quizá la casa no sea muy grande, pero puedes pedir, si están varias personas en la casa, pedir esos 5 minutos de break, esos 5 minutos para ti, para que puedas tener este tiempo de meditación y de encuentro contigo mismo.
Un comentario que me hicieron ahorita, Silvia dice, me encantaron los consejos que nos dio Silvia, especialmente porque también aplican a los jóvenes. Y también alguien dijo que si va a haber más videos. Sí, ese es el plan. Estamos planeando tener más videos que puedan ayudar a la comunidad ahorita en estos momentos complicados, que como todo es temporal, esto nada más es una etapa que estamos viviendo y tenemos que aprender lo más que se pueda. Entonces sí estamos buscando tener más apoyo, más videos para poder ofrecerles a cada uno de ustedes. Así que gracias. No sé si quieras decir algo más, Silvia. Nada más que si hubiera un tema en particular que quisieran que abarquemos, digamos, dentro de esta situación, algo en particular, por ejemplo, cómo manejar las emociones, algún tema en particular que quisieran que desarrollemos, con mucho gusto lo preparamos para poderlo ofrecer. Pues, no. Ya. Muchas gracias, Silvia. Pues gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron y que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.